Durante años, Diddy fue el símbolo del éxito absoluto: dinero, fama y poder. Pero el hombre que parecía tenerlo todo acaba de enfrentarse al momento más oscuro de su vida. Lo que comenzó como simples rumores terminó con una sentencia que sacudió por completo a la industria del entretenimiento. Detrás de los lujos, las fiestas y la imagen del empresario intocable, se escondía una realidad mucho más perturbadora. Esta es la historia de cómo el imperio de Diddy se derrumbó y cómo su caída expone el lado más crudo del poder. Si creías que el poder te podía proteger de todo, esta historia te demostrará lo contrario. Ascenso y poder. El lado brillante de Diddy. Para entender la caída de Diddy, primero debemos ver cómo llegó a la cima. Sean Combs nació el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York, y tuvo una infancia marcada por la falta de recursos y el esfuerzo de su madre para mantener a su familia después de que su padre ya no estuviera presente. Diddy asistió brevemente a la Universidad de Howard, donde comenzó a construir su red de contactos, aunque dejó la universidad para perseguir sus sueños en la industria musical. Años más tarde, en 2014, Howard le otorgó un título honorario en reconocimiento a sus logros. Diddy comenzó como becario en Uptown Records, donde destacó rápidamente gracias a su capacidad para descubrir talentos y crear oportunidades. Después de ser despedido en 1993, fundó Bad Boy Records, revolucionando la industria musical con una combinación innovadora de hip hop y pop que catapultó a artistas como Notorious B.I.G. a la fama. Con canciones como I'll Be Missing You, dedicadas a Biggie, Diddy supo conectar emocionalmente con el público y llevar su música a niveles masivos, consolidándose como uno de los nombres más poderosos de la música, pero tras bambalinas empezaban a gestarse problemas que marcarían su destino. El control y la oscuridad detrás del éxito. A medida que su poder y fama crecían, también lo hacían las sombras en su vida. Diddy no solo era conocido por ser un hombre de negocios astuto, sino también por su carácter fuerte y una necesidad constante de mantener el control sobre todos los aspectos de su entorno. Las famosas freak-offs han sido señaladas como eventos en donde Diddy utilizaba su influencia para dominar a otros. Hay quienes afirman que se trataba de eventos privados donde la manipulación, la intimidación y el comportamiento poco ético se convirtieron en una práctica habitual. Las fiestas que organizaba eran conocidas por ser excesivas, con invitados de gran renombre, lujos extremos y conductas que escapaban de lo común. Las denominadas White Parties en los Hamptons eran un evento exclusivo al que asistían celebridades de alto nivel, como miembros de la realeza británica, estrellas de Hollywood y figuras del entretenimiento. Pero tras la fachada de glamour, varios testigos relataron situaciones inquietantes que años después se convertirían en piezas clave dentro de las investigaciones judiciales. Lo que durante años se consideró parte de su estilo de vida extravagante, hoy forma parte del expediente que expuso una red de control y manipulación que marcó el principio del fin de su imperio. El pasado que nunca lo dejó. Notorious B.I.G. y Tupac. En los años 90, el mundo del hip hop vivió uno de sus capítulos más tensos, con la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. En medio de ese escenario estaban dos figuras legendarias, Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. Tras sus fallecimientos, muchas teorías intentaron explicar lo que había ocurrido, y entre los nombres mencionados en esas historias siempre aparecía el de Diddy, aunque nunca se comprobó ningún vínculo con los hechos. Lo cierto es que aquella época marcó profundamente su trayectoria. Diddy logró consolidarse como un referente del hip hop y sobrevivir a una etapa en la que la competencia era intensa y las tensiones estaban en su punto más alto. Con el tiempo, esos rumores se transformaron en parte del mito que lo rodeaba, reforzando su imagen como un hombre de éxito, poder y misterio. Canciones como I'll Be Missing You reforzaron su imagen como productor y empresario, capaz de transformar los momentos difíciles en himnos globales. Pero detrás de ese éxito y control mediático, empezaban a surgir señales de un entorno cada vez más complejo, influencia en la industria musical y su red de poder. Diddy no solo se destacó como productor musical, sino que también fue una figura influyente en el establecimiento de la cultura del hip hop a nivel global. Utilizó su red de contactos para abrir puertas a nuevos artistas y definir las tendencias musicales de la década de los 90 y principios de los 2000.
Sin embargo, esa misma red fue utilizada para fortalecer su imagen y su influencia. Las alianzas con otros magnates del entretenimiento y con empresas de renombre le permitieron mantener su estatus, incluso cuando enfrentaba críticas y controversias. La influencia de Diddy se extendía más allá de la música. También estuvo involucrado en la moda y el entretenimiento televisivo. Lanzó su marca de ropa Sean John, que se convirtió en un símbolo del lujo urbano, y fue un empresario multifacético que usó su poder para impulsar la marca del hip hop como estilo de vida. Sin embargo, este control sobre la industria también se prestó para críticas sobre cómo manejaba a los artistas y los beneficios que obtenía de sus talentos. Algunos artistas de Bad Boy Records afirmaron que las ganancias no siempre se distribuían de manera justa, lo que levantó cuestionamientos sobre sus prácticas empresariales. Historias detrás del poder y la fama. Diddy no solo fue un referente del éxito musical y empresarial, también fue una figura rodeada de historias personales que reflejaban el costo de vivir bajo los reflectores. Su relación con Kim Porter, madre de 3 de sus hijos, fue una de las más visibles en su vida pública. Aunque públicamente siempre se mostraban como una pareja glamorosa y feliz, la realidad era muy diferente. Aparentemente Kim estuvo atrapada en una relación llena de conflictos y problemas, donde el poder de Diddy le daba poca oportunidad de salir sin repercusiones. El fallecimiento de Kim Porter en 2018, oficialmente atribuido a complicaciones de salud, dejó al público con muchas preguntas. Algunos creen que Kim conocía detalles incómodos sobre la vida privada de Diddy, y aunque no hay pruebas que lo confirmen, estas teorías continúan alimentando especulaciones. Para muchos, la imagen de una familia perfecta era solo la fachada de una realidad mucho más compleja. Cassie Ventura también enfrentó una relación compleja con Diddy, en la que hubo control y manipulación. Ingresó a Bad Boy Records con grandes expectativas, pero con el tiempo, su vida personal y profesional parecían estar bajo la influencia de Diddy. Durante años, fue vista junto a él en eventos, pero siempre bajo su sombra. En noviembre de 2023, Cassie Ventura interpuso una demanda contra Diddy bajo la ley Adult Survivors Act de Nueva York, acusándolo de haber violentado su intimidad y de haber ejercido coerción en distintos momentos de su relación, que describió como una relación tóxica, y un video que mostraba un incidente en un hotel se volvió clave para evidenciar el control que Diddy ejercía. Poco después, la demanda fue retirada y ambas partes emitieron un comunicado diciendo que habían alcanzado un acuerdo amistoso. Durante el juicio federal en 2025, Ventura testificó que ese acuerdo civil fue por $20 millones, cifra que no se conocía públicamente. Varias de las declaraciones que surgieron a raíz de ese proceso se retomaron dentro de las investigaciones federales que finalmente llevaron a la sentencia de Diddy en octubre de 2025. Por otro lado, las fiestas privadas que organizaba Diddy no solo eran conocidas por su ostentación, sino también por su contenido cada vez más cuestionable. Las historias de asistentes a esas fiestas, que iban desde otras celebridades hasta personas contratadas para animar el ambiente, mencionaban cómo Diddy mantenía un control total de lo que sucedía dentro de sus eventos. Había cámaras por todas partes y su objetivo era claro: asegurarse de que siempre tuviera material comprometedor que pudiera usar si alguna vez alguien intentaba enfrentarlo. Se dice que esta red de vigilancia le permitió mantener su estatus e influencia en la industria durante años. Las consecuencias. El imperio se desmorona. En 2024, el imperio de Sean Combs comenzó a desmoronarse ante los ojos del mundo. Lo que durante años había sido una historia de éxito empresarial, fama y poder, se convirtió en un símbolo de exceso, controversia y caída. Su arresto marcó el inicio de una etapa inédita. Por primera vez, uno de los hombres más influyentes del entretenimiento enfrentaba la posibilidad real de prisión. Los medios de comunicación siguieron cada detalle del proceso, mientras antiguos colaboradores, artistas y socios comerciales se distanciaban públicamente. A medida que avanzaban las investigaciones federales, las consecuencias fueron inmediatas. Varias marcas rescindieron contratos millonarios y Revolt TV, el canal que Diddy cofundó, anunció su separación formal del empresario. En paralelo, Hulu canceló el reality show que estaba en producción sobre su vida personal y profesional, dejando claro que su imagen ya no representaba el glamour ni la aspiración que alguna vez simbolizó. En cuestión de meses, el artista que había sido considerado un referente de la cultura urbana pasó a ser una figura rodeada por el descrédito.
Su legado musical quedó eclipsado por la magnitud del caso judicial y por el escrutinio constante de la prensa internacional. El 2 de julio de 2025, el jurado emitió su veredicto, encontrándolo culpable de violar disposiciones del Mann Act, una ley que prohíbe el traslado de personas entre estados con fines ilícitos. Fue, sin embargo, absuelto de los cargos más graves relacionados con crimen organizado y conspiración, lo que evitó que enfrentara una condena de por vida. 3 meses más tarde, el 3 de octubre de 2025, el tribunal dictó sentencia: 50 meses de prisión, una multa de $500,000 y 5 años de libertad supervisada tras cumplir su condena. Con ello, se cerraba oficialmente una de las trayectorias más lucrativas e influyentes del hip hop. La caída de Diddy trascendió los tribunales. Representó el fin de una era marcada por la ostentación, la fama y la impunidad mediática, una advertencia para toda una industria que durante décadas confundió el éxito con el poder absoluto. Al final, la justicia alcanzó incluso a quien parecía intocable, recordándole al mundo que el poder mediático no exime de rendir cuentas cuando la evidencia supera el silencio. Impacto en la familia. El impacto de la sentencia de Diddy no se limitó a su carrera o a sus negocios, alcanzó también a su entorno más íntimo. Sus 6 hijos, que crecieron bajo el foco mediático y formaron parte del mundo del entretenimiento, enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Durante la audiencia final, varios de ellos tomaron la palabra en la corte. Quincy Brown, su hijo mayor, describió a su padre como un hombre cambiado. Su hija, Delilah Combs, entre lágrimas, pidió al juez que le diera a su familia la oportunidad de sanar juntos. El propio Diddy, visiblemente afectado, se dirigió al tribunal antes de conocer su sentencia. Con la voz quebrada, dijo sentirse verdaderamente arrepentido y pidió perdón tanto a su familia como a las víctimas. Admitió que su comportamiento había sido repugnante, vergonzoso y enfermizo, y reconoció haber estado perdido en los excesos, sin buscar ayuda a tiempo. En su carta al juez, reiteró su deseo de rehabilitarse y aseguró que estaba destrozado por sus acciones. El juez Arun Subramanian reconoció el arrepentimiento expresado, pero señaló con firmeza que el tribunal no tenía la certeza de que estos delitos no se repitieran, por lo que impuso una condena efectiva. También subrayó que, aunque la pena no sería de por vida, la responsabilidad moral de sus actos sí lo acompañaría siempre. En medio del proceso, el público fue testigo de una familia fracturada por las consecuencias de la fama y los excesos. Sus hijos se vieron expuestos a una atención mediática intensa. Diddy, por su parte, expresó su deseo de que ellos puedan sanar y reconstruir lejos de los errores del pasado. El juez cerró la audiencia con una frase que resonó en la sala. «Van a superar esto», les dijo, «pero deberán hacerlo enfrentando la verdad». Así, el caso no solo marcó el final de una era en la música, sino también un recordatorio de que el precio del poder puede cobrarse en el lugar más doloroso: la familia. La historia de Diddy es la historia de un talento extraordinario que, entre el brillo y los excesos, terminó enfrentando el peso de sus propias sombras. Durante años, su nombre fue sinónimo de éxito, poder e influencia. Hoy, es también un recordatorio de que incluso quienes parecen inalcanzables están sujetos a las mismas consecuencias que cualquier otro ser humano. En sus propias palabras, Diddy admitió haber estado perdido, dominado por las adicciones y por una vida sin control. Aún así, dentro de ese reconocimiento surge una verdad más profunda: la posibilidad del arrepentimiento, la aceptación y la reconstrucción. Para su familia, su historia no termina con una sentencia, sino con un proceso de sanación que apenas comienza. Para el público, queda la lección de que el éxito sin límites puede tener un costo demasiado alto y que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Al final, la vida de Diddy no solo expone las sombras del poder y la fama, sino que nos recuerda algo esencial: que ningún legado vale más que la integridad y que siempre hay un punto en el camino donde las decisiones nos definen más que nuestros logros.